Vamos a ir entonces al libro de Mateo. Recuerde que estamos compartiendo esta serie de Mateo y hay una serie dentro de Mateo, podría decirse, una serie dentro de otra serie que son ¿qué? Las bienaventuranzas. Hemos estado mirando una bienaventuranza por cada semana y ya vamos en Mateo 5, 8, vamos ahorita en ese verso. Mateo 5, 8, puede buscar ahí. Hemos visto, mientras usted lo va buscando ahí, Mateo 5, 8. Hemos hablado de los pobres en espíritu, entendiendo que es una bancarrota espiritual. Hemos hablado de los que lloran, entendiendo que se refiere a llorar por el pecado personal y aún por el pecado de aquellos que están separados de Dios. Hemos hablado de los mansos y dijimos que tiene que ver con una relación con los demás. Y hemos hablado de los que tienen hambre y sed de justicia, que debería ser la condición de todos los creyentes. También hablamos hace 8 días de los misericordiosos, que no se refiere a la misericordia de Dios hacia nosotros para salvación, sino se refiere a la misericordia que nosotros debemos tener ¿con quién? Con el prójimo. Y vamos hasta ahí en esas bienaventuranzas. Hoy vamos a abordar el versículo 8. Un saludo de la iglesia Montesión. Esta mañana tuvimos la oportunidad de estar allí compartiendo el evangelio. Una iglesia muy bonita, muy reformada, muy chévere poder conocer este tipo de iglesias. Llevan 15 años y están viviendo un proceso donde continúa la reforma en ellos. En el corazón de cada iglesia es así. Todas las iglesias estamos en ese proceso de reforma. Le invito a que me acompañe entonces a Mateo 5:8. Si quiere leerlo conmigo, lo podemos leer todos al tiempo. Dice así: bienaventurados los que padecen persecución, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Padre, gracias por esta mañana, por esta tarde. Gracias por tu palabra, Dios. Pido lo que dice tu palabra para este tiempo, Señor, que ella alumbre nuestro entendimiento, que ella traiga respuesta quizás a muchas cosas en nuestros corazones, pero sobre todo que podamos vivir lo que dice esta bienaventuranza, que podamos ser limpios de corazón, que podamos realmente ser santificados mientras estamos en la tierra, Señor. Que sigas tú sosteniendo la iglesia. Esa es nuestra oración en Cristo Jesús. Amén y amén. Bienaventurados los limpios de corazón. Estamos frente a uno de los versículos más difíciles de toda la Biblia, dicen los que saben. Es uno de los versículos que creo que más cuesta vivir, y es tener un corazón limpio. Es difícil en el sentido de poder vivirlo, o sea, leerlo no nos demoramos nada, pero vivirlo creo que nos costará ¿cuánto? Toda la vida. Poder vivirlo nos costará toda la vida. Recordemos que para los judíos, en el contexto en que estamos acá, el corazón era el centro de toda la vida del ser humano. Para ellos no es el órgano llamado corazón, y aún en nuestra cultura occidental, creo que no entendemos bien la palabra corazón. Lo basamos mucho en emociones, como en cosas que uno siente. Pero para los judíos no era así. Para ellos el corazón es el centro de todo el ser. El corazón espiritual para ellos tenía que ver con pensamiento, alma, emociones, mente. Eso es corazón. Acuérdese que tenía que ver con ¿qué? Con las entrañas, con lo que se vive y con lo que uno debe sentir constantemente. El corazón espiritual debe renovarse todos los días. Debe purificarse, santificarse, porque solo así permaneceremos en comunión con el Señor. Hay muchos versículos en la Escritura que hablan de la impureza del corazón. Miremos en esta pequeña introducción Marcos 7:21, por ejemplo. Marcos 7:21. Ahí dice claramente que el corazón de nosotros es ¿qué? Impuro. Dice Marcos 7:21.
Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Es un listado bastante fuerte. Todas estas maldades, dice el Señor Jesucristo, de dentro salen y contaminan al hombre. Normalmente pensamos que es de afuera. Es que alguien me hizo algo y tenía que matarlo, puede decir el homicida. Es que era necesario mentir porque la circunstancia lo ameritaba. Pero recuerde, no fue la circunstancia externa la que me llevó a esa situación, sino es la condición de ¿qué? De mi corazón. La bienaventuranza, gracias a Dios, que no está dirigida a perfectos. Eso nos da una esperanza a nosotros. No está dirigida a personas perfectas, está dirigida a creyentes, está dirigida a sinceros. ¿Se ve la diferencia? No perfectos, sino ¿qué? Sinceros. Ya sabemos la definición de la palabra sincero, ¿no? ¿Se acuerda que la estudiamos creo que en Colosenses o en alguno de los libros de Pablo? Que era basada en los griegos que cogían una escultura y para ellos la probaban como al rayo del sol. La ponían así al rayo del sol y ellos sabían si era sin cera, o sea, la cera. Si era sin cera, no se filtraba la luz, es decir, era bien hecha. Así probaban las estatuillas y todo lo que hacían, y así deben ser probadas las personas. Deben ser puestas a la luz de Dios y no tiene que filtrarse nada porque está llevando una vida sincera, no perfecta. ¿Sí ve que es interesante? Porque solo hay uno que es perfecto. Aquellos que no son hipócritas porque reconocen que necesitan ser limpiados constantemente. Reconocen que no dependen de ellos, que no depende de ellos la carrera, y reconocen que separados de Dios nada son. ¿Por qué se necesita ese tipo de corazones? Porque Dios lo dijo, porque la bienaventuranza nos está diciendo que es así. Para los limpios de corazón, Dios les es familiar. Para el impuro, solo le rodea la impureza. El limpio de corazón está vigilante, guardando su corazón, como dice el apóstol Juan en sus cartas. Todo el que dice que conoce a Dios y profesa una fe verdadera, se purifica a sí mismo. Todo el que conoce a Dios se purifica. No necesita que la iglesia se lo diga. No necesita que el pastor detecte quizás cosas en la vida de esa persona. No, toda persona que conoce a Dios se purifica. Así como esta bienaventuranza promete que los limpios de corazón verán a Dios, asimismo también lo opuesto. Los inmundos solo lo verán una vez para ser juzgados por su inmundicia. Suena duro, pero es la verdad. Los limpios de corazón lo verán cuando eternamente, pasarán eternamente con Él, porque se limpiaron, se santificaron, porque entendieron que no era solo un camino de perfección, sino de sinceridad, pero algunos lo verán una sola vez. Es duro tener que verlo una sola vez y verlo como ¿qué? Como juez, no como padre. Vamos a mirar entonces varios aspectos de esta bienaventuranza como lo hemos hecho con las demás. Y lo primero que vamos a ver tres encabezados o tres puntos como usted quiera tomar nota. Lo primero que vamos a ver es que le pusimos como nombre llegando al origen del problema. Llegando al origen del problema. ¿Sí ven la imagen? Una mano y un corazón. Vamos a abordar esta bienaventuranza de manera diferente a las otras que ya hemos predicado. Y usted se va a dar cuenta que es muy diferente a las otras. Porque solo podemos llegar a entenderla en la medida que nuestro corazón se está limpiando constantemente. Es decir, el problema del hombre es ¿cuál? El corazón. Por eso, llegando al origen del problema. Cuando se trata de dinero, el problema no es el dinero, el problema es el corazón que tal vez ama demasiado el dinero. Cuando se trata de la inmoralidad, el problema no es la inmoralidad, es un corazón que impuro,
Es un corazón que no se ha santificado y por eso ama la inmoralidad. Entonces, llegando al origen del problema, quizás podamos encontrar solución a aquello que está en nuestra vida. El Evangelio trata con el principal problema del hombre, y ese principal problema del hombre se llama pecado. De eso trata el Evangelio. El Señor Jesús se manifestó en este mundo en una cultura que se creía limpia en su propia opinión. Mateo es un libro espectacular porque Mateo le está hablando a los fariseos constantemente. Es donde usted encuentra los reproches para ellos, los ayes que llaman. Es donde él les dice que ellos son sepulcros blanqueados, que limpian lo de afuera, lo externo, pero que por dentro están ¿qué? Como sepulcros blanqueados. Siempre que pienso en esa imagen, con el respeto de todos aquí presentes, recuerdo la costumbre católica de ir a golpear a la tumba. Mientras usted hace esto, los gusanos por dentro se caen porque usted los está tumbando. Bueno, para que por si acaso piense un momento, y quiero ser gráfico en eso, porque es una idolatría sencillamente. Yo caí en cuenta de eso hace poco. Dije, claro, como uno golpea, 1, 2, 3, por dentro yo creo que estorba un poquito ¿a quién? A los gusanos. Por detrás está lleno ¿de qué? De gusanos. No nos podemos engañar, es así. Hay un cadáver que huele a feo, que está enterrado ahí no sé hace cuánto. Hay gente que lleva 20 años visitando los muertos, 30. Gracias a Dios nosotros, o yo por lo menos no pasé por eso, aunque era pagano y mundano. Pero como tenía unas raíces desde pequeño, algo había quedado en mí del Evangelio de Cristo desde pequeño. Entonces yo nunca visité ni a mi hermano ni a mi papá, que son los que murieron en mi casa. Yo nunca fui al cementerio. Solo fui al funeral, nunca volví al cementerio, porque tal vez entendía eso desde pequeño. Y el Señor acusa a los fariseos y les dice, el problema de ustedes es ese, que ustedes están limpiando por fuera, pero por dentro están absolutamente ¿qué? Contaminados. ¿Se ha visto cuánto se invierte en una tumba? Algunos le ponen cositas. Aclaro que no estoy en contra de que se ponga una buena tumba, no me vaya a juzgar. Sí, le estoy diciendo que el problema ya no hay nada que hacer en ese caso. Uno de los problemas más grandes del ser humano es pensar que puede lograr ser santo sin conocer a Dios y confundir la religiosidad, el moralismo, el conductismo con obras de santidad. Hace años leía una frase que me impresionó y que he tenido que ver en muchos jóvenes y aún en mis hijos. Y es que dice que la obediencia alcanza hasta donde Cristo llega. Es decir, la obediencia de la juventud cristiana o muchachos que conocen de la palabra, solo les alcanza hasta cierto tiempo de vida. Si Cristo no llega, hasta ahí llega la obediencia. Moralismo, conductismo, no roban, no matan, no fornican. Pero la pregunta es, ¿su corazón se está santificando? ¿Se está preparando para una vida futura? ¿O va a llegar un momento en que cogen otro rumbo y hasta ahí llegó? Por eso dice, la obediencia alcanza hasta donde Cristo llega. Si Cristo no llega, la obediencia no es suficiente. ¿Por qué hablo de eso? Porque muchas veces nos confundimos pensando que nuestra obediencia, nuestras obras son aquellas que nos santifican. Error. La oración no te santifica. ¿Quién te santifica? Cristo. Ha establecido que oremos. Venir a la iglesia no te santifica, porque puedes venir en una condición de pecado, en una condición de luchas, de situaciones que se han presentado. El origen del problema se llama el corazón en el cual habita el pecado, del cual la Biblia habla en todo lugar, y es necesario mirar esa palabra. Vamos a hacer un poquito de gramática de ese versículo. Como es tan corto, predicar de un versículo es muy interesante porque no te puedes salir de ahí. Tienes que hablar del versículo. Entonces dice, bienaventurados ¿qué? Los de limpio corazón. Vamos a empezar con la palabra corazón, que en el griego original significa cardia, con K. Cardia, ¿no le suena conocido? ¿Un ataque qué? Cardíaco. Cardia, de ahí viene la palabra cardíaco, con K.
Y este término, según el uso común bíblico que se usaba en esa época, significa el centro de la personalidad. No es tan solo el lugar de los afectos y las emociones, va más allá. La Biblia describe los pensamientos que están ¿dónde? En el corazón. ¿Y usted se los imagina acá? Cuando uno habla de pensamientos, inmediatamente el dedito ¿a dónde apunta? A la mente. Pero los pensamientos salen de acá y suben acá y luego salen por acá y hacen estragos. O bendicen o maldicen. ¿Sí vio el proceso? Están acá. Para salir por la boca tienen que subir ¿a dónde? A la mente. Eso es en fracción de segundos, más rápido que la luz, no se preocupe. Ni trate de averiguar a qué velocidad funciona eso, porque esa es la gloria de Dios. Cómo creó al hombre de perfecto, que sus pensamientos están ¿dónde? En su corazón. Ahorita tranquilo que vamos a leer unos textos que lo dicen claramente, que sus pensamientos están ¿dónde? En el corazón. Pero que en la mente pasan y salen ¿por dónde? Por los labios. Y por eso es que debemos tener un hablar correcto. Esta bienaventuranza no quiere indicar que la fe cristiana sea algo solamente emocional y no intelectual. Está unido. La fe cristiana, ¿qué es? Emocional e intelectual. No confunda emocional con emocionalismo. Son dos cosas muy diferentes. El corazón es el centro del ser y de la personalidad del hombre. Es la fuente de la que procede todo lo demás. Mente, voluntad es igual a corazón para los escritores bíblicos. Es el hombre total y esto enfatiza a nuestro Señor. Bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados los que son puros, no tan solo en la superficie, sino en el centro mismo del ser y en la fuente de todas sus actividades. No sé si me pasa a mí solamente, pero creo que hay una batalla en nuestro interior por ser puros y por ser santos. Nadie se levanta una mañana y dice, hoy voy a pensar mal, pero piensa en el día. Y en el día sus pensamientos no son coherentes con la palabra del Señor. Así es de profundo el corazón. El evangelio siempre va a enfatizar eso. El evangelio no viene por una mente brillante, viene a transformar ¿qué? Corazones. Y anhela a Dios corazones puros. El problema está en que la idea del mundo es contraria a la palabra de Dios. Ahí tenemos un problema. Porque el concepto del mundo dice lo siguiente, que el problema del hombre está en su ambiente, en su entorno. Entonces todo el mundo quiere solucionar los problemas si cambia de entorno y si cambia de lugar. Por eso las mamás o los papás, cuando los hijos tienen problemas, ¿qué es la primera solución? Cambiarlo de lugar. Si está en un colegio, cambiarlo de colegio. Si es en una universidad, cambiarlo de universidad. Si es en una nación, aún quiere cambiarlo ¿de qué? De nación. Porque uno cree que el problema del hombre es ¿qué? Su entorno. Charles Spurgeon dice que el problema del hombre es el corazón. Y él pone un ejemplo de un muchacho de 12 o 13 años que está robando en la carrilera los rieles para venderlos por chatarra. Los rielecitos se los roba para venderlos por chatarra. Y él dice que a ese hombre lo van a encarcelar, pero la cárcel no va a hacer nada en él, no va a cambiar el corazón. Porque más adelante en la cárcel va a pensar cómo robarse la locomotora. Y si se educa, tal vez el día de mañana puede robarse algo mayor. Dando a entender que la educación no soluciona, que el entorno en el cual el ser humano vive no soluciona absolutamente nada. Y por eso el concepto del mundo es contrario al de la Escritura. La Biblia afirma en muchas partes que el problema está en el corazón del hombre. Vamos a Proverbios 23:7, acompáñeme allí por favor. Proverbios 23:7. Es claro el versículo, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Que dice, tal es él o ella. Come y bebe te dirá, mas su corazón no está contigo. ¿Sí ve? Por eso no es fácil conocer el corazón de una persona. Dice, porque tal es su pensamiento en su corazón. No dice que en la mente.
tal es Él. ¿Quiere conocer a una persona? Ella habla como piensa. Siempre será así. En 10 minutos uno puede, en la gracia del Señor, hablando con una persona seguido, darse cuenta si esa persona realmente conoce al Señor o no lo conoce. No importa si dice que va a una iglesia, puede que no lo conozca. Pero ¿por qué se da cuenta? Por lo que habla, porque tal es su pensamiento en su corazón que tal es él o es ella. Siempre va a hablar de lo que ama, va a hablar de lo que le apasiona, va a hablar de lo que le gusta, va a hablar de lo que anhela, va a hablar de su interior, va a brotar de sus palabras lo que tiene adentro, aunque quiera controlarlo. Siempre va a hablar de lo que hay donde, en su corazón. Por eso la Escritura dice que de la abundancia del corazón que habla la boca. Por eso es difícil cuando herimos a una persona y nos disculpamos, porque la persona normalmente se da cuenta que no fue sin querer queriendo, es lo que había en el corazón. Y cuando uno descubre que es lo que había en el corazón, es más doloroso, porque uno dice, no fue por equivocación, es lo que hay en la persona. La manera como vivimos está determinada por eso, iglesia, por lo que hay en el corazón. Por eso es imposible que seamos limpios de corazón si el Señor no nos limpia. Y aún más difícil si no buscamos al Señor con nuestro corazón, mente y voluntad. Dice, me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Es decir, con mente, alma, corazón, pasión. La iglesia requiere cristianos que busquen al Señor con todo su corazón. Un cristianismo que está siendo afectado por la liviandad del corazón del pueblo de Dios. Un cristianismo que es como lo dijeron los profetas. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está ¿qué? Lejos de mí, porque siguen mandamientos ¿de qué? De hombres. Esta mañana oraba, cuando vas a predicar a otro lugar, si quieren saber si hay luchas en el corazón del pastor, si hay luchas en el corazón de un pastor, y muchas, más cuando te invitan a un lugar a predicar que no es la iglesia en la que predicas cada semana. Y algo que tienes que orar claro cuando vas a ir a predicar a un lugar: Dios, nunca permitas el temor al hombre, jamás. Que por temor al hombre uno tenga que callar en el sermón y no decir lo que el sermón dice. Y esa era mi oración anoche, y esta mañana le decía, no puedo temer al hombre porque tú me llamaste a predicar, y la palabra que la iglesia necesita es la palabra que va a escuchar, porque tú vas a hablar a tu pueblo. El corazón es lo que somos. Lo que haya en su corazón se va a manifestar siempre a través de sus labios. Nunca habrá un corazón limpio y unos labios sucios. No lo hay. Es incoherente, no tiene sentido. El hablar del cristiano edifica, y el hablar del corazón que no es limpio contamina. Segundo, apenas vamos a hablar de un corazón limpio. Hablamos de un corazón en sentido gramatical. Ahora miremos un corazón limpio. Ya hablamos del corazón y ahora vamos a ver de otra palabra que está ahí: limpieza, limpios. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo, cuando se habla de limpio, se le da mucho uso a esa palabra. Y hay una palabra en griego, kataros, con la K y la H, kataros, y significa brillante, íntegro, inocente, puro, limpio. Se calcula que en el idioma hebreo y en el idioma griego, entre los dos, tenían 18 diferentes sinónimos para hablar de ¿qué? De limpieza. Y uno escasamente dice si algo está limpio o está ¿qué? Sucio. Recuerden que el idioma hebreo y el griego son muy ricos en significado. Los autores del Nuevo Testamento, cuando llegamos acá, están diferenciando la limpieza externa de la limpieza interna.
Entonces lo que quiere decir exactamente en esta frase, en este texto que estamos mirando, es que las personas de corazón limpio no pueden ser jamás hipócritas, porque aquí hay una alusión a los fariseos. Mateo está unido. Mateo era ¿qué? Un publicano. ¿Qué hizo Mateo cuando el Señor lo llamó? Hizo una reunión grande e invitó a todos sus compañeros de trabajo que eran ¿qué? Publicanos. Su corazón fue cambiado y él quería que el corazón de esas personas también fuera ¿qué? Transformado. Dios conoce los corazones, los limpios y los que no se han limpiado. Cuando hablamos de aquellos corazones que no se han limpiado, aclaro que no los estamos condenando con el evangelio ni con la palabra. Simplemente no hay nada más especial para la vida de un creyente que Dios te diga que tu corazón no está limpio. Te está amando, te está dando una salida, te está diciendo que hay una esperanza y que debes venir a Él ¿a qué? A limpiarte. Los que desean como David un corazón limpio deben buscarlo. Vamos al Salmo 51 y vamos a ver varios versículos de ese Salmo. Salmo 51. Ya sabemos que este salmo es compuesto debido a ¿qué? Al pecado de David. Salmo 51 y vamos a ver el versículo 2, el 7 y el 10, porque los tres usan esta palabra kataros en griego y que se usa en el hebreo para hablar de ¿qué? De limpieza. Salmo 51, 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Si usted es un buen lector, hizo primero de primaria o tercero, usted puede diferenciar entre la maldad y el pecado, son dos cosas. Límpiame de mi maldad, dice, y límpiame de mi pecado. Algunos han definido la maldad como el origen, como el centro donde están todos ¿qué? Los pecados. ¿Qué maldad había en el rey para ir a dormir con Betsabé? Versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Y mire lo que dice, lávame y seré más blanco que ¿qué? Que la nieve. Note que es el mismo, lávame, arriba, versículo 2, versículo 7, lávame, versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu ¿qué? Recto dentro de mí. ¿Qué cristiano comprometido no ha usado ese verso para orar? Todos lo hemos usado. Todos hemos derramado nuestro corazón con el Salmo 51 y el salmista está pidiendo una sola cosa, un corazón limpio. Él no está diciendo, Señor, úsame en la predicación. Él no está diciendo que quiere tener la congregación más grande, porque Israel era una congregación. De hecho, le fue mal cuando trató de censar, ¿no? Cuando trató de censar le fue mal. El salmista reconoce que solo hay una cosa que agrada a Dios y es el corazón ¿qué? Limpio. Miremos Salmo 73, 1. Salmo 73, 1, el Salmo de Asaf. No es David. Los de David llegan hasta el Salmo 72. Ahí terminan los salmos de David para que nos ubiquemos. Salmo 73, 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel. ¿Para quiénes? Para que siga la lectura. ¿Para con los qué? Limpios de corazón. La pureza del corazón atrae a Dios. Nuestro Dios bueno se deleita, anhela. Él dice, es un corazón limpio, muy difícil que no pueda yo bendecirle o pueda yo agradarle. La pureza del corazón no proviene de rituales que el hombre realice, viene de Dios, de la obra santificadora del Espíritu Santo, y al igual que las otras bienaventuranzas que hemos visto, la pureza es un don en el cual nuestra tarea es tener comunión con Dios y Él va a obrar en esa pureza. Es decir, la pureza no se puede obtener de ninguna manera. ¿Por qué es así? Para que el hombre no se gloríe. No es que yo oro 3 horas al día y ayuno 2 veces a la semana.
y salimos ¿a qué? A pecar. No son rituales externos, no son rituales de ayunos y de oraciones. No estoy diciendo que Dios no los pida, pero eso no santifica. ¿Quién santifica? El Espíritu Santo. Es la obra absoluta del Espíritu Santo y el único que merece gloria por ello es nuestro gran Dios. La pureza no admite mezclas, iglesia, no admite opiniones humanas en cuanto a qué es bueno y qué es malo. ¿Han pensado un poco en el pecado de Adán y Eva? Una de las razones por lo que el pecado de ellos es tan fuerte es porque ellos, cuando dice que serían como dioses, es que ellos podrían tener la capacidad de determinar qué era bueno y qué era malo. ¿Sí sabía? Por eso es tan serio. Uno se pregunta, ¿pero qué pecado cometió Adán? ¿Solo comerse un fruto prohibido? ¿No cometió inmoralidades? ¿No robó a nadie? ¿No mató a nadie? Si usted mira los mandamientos, parece que no hubiera incumplido ni uno. Pero Santiago dice que el que incumple un punto de la ley, ¿qué pasa? Incumple toda la ley. Entonces él no incumplió un mandamiento, incumplió ¿cuáles? Todos, deshonrando a Dios. Cuando el corazón deshonra a Dios, no necesita más pecados, con ese es suficiente. ¿Sí me explico? A veces pensamos en esa lista de pecados que X o Y cometen. No, no se trata de eso. El pecado tuvo una solución en la cruz del Calvario. Se trata de una naturaleza que se resiste a santificarse, que se resiste a buscar al Señor. Por eso no admite mezclas, no admite la opinión humana. Y no es posible si no hay una relación profunda con el Señor. La semana pasada estuvimos en el seminario, muy buen tema, la verdadera espiritualidad. Hablamos acá de la misericordia y en la reunión de pastores se habló del cuidado del rebaño. Y todo tiene que ver con lo mismo, con una vida que práctica, no con una vida de conocimiento teórico. Y si algo hay que orar y guardar la reforma es de eso, de la sola doctrina sin la ¿qué? Sin la práctica. Y como iglesias que escuchamos palabra constantemente, debemos estar examinándonos y decir, Señor, guárdame de solo tener una información y no llevar una vida que santa. Uno de los problemas para llevar una vida santa o limpieza, como estamos hablando acá de limpieza, es el doble ánimo. Siempre ha sido una de las grandes plagas de la iglesia. Los creyentes que son ¿de qué? De doble ánimo. Queremos servirle al Señor y al mismo tiempo queremos seguir ¿a quién? Al mundo o al hombre. Queremos servirle al Señor, pero a nuestra manera. Queremos una vida espiritual y una vida ¿qué? Secular. Queremos que la iglesia no interfiera en nuestras vidas porque creemos que la iglesia no tiene legitimidad para interferir en la vida de los creyentes. Pero en todo creyente que ha sido salvo y que ha aceptado realmente pertenecer a una iglesia debe entender que en el proceso de santificación necesitamos que ayuda. Ninguno puede servir a dos señores, dice Mateo 6:24. Aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará ¿a quién? Al otro. Santiago pone la misma verdad de otra manera. Mire lo que dice Santiago 4:4. Dice, oh almas adúlteras, dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye ¿en qué? Enemigo de Dios. Y es una línea delgada todos los días, todo el tiempo luchando en nuestro corazón. Y luego en Santiago 4:8 ofrece la solución. ¿Sí? Primero confronta, que es lo que hace la palabra. Venimos a la iglesia a eso, con amor, a ser confrontados, pero también venimos a la iglesia a ser ¿qué? Amados, a recibir una palabra de ¿qué? De esperanza. Por eso en Santiago 4:8 dice, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, ¿qué? Purificad vuestros corazones. ¿Se ve que exactamente está refiriéndose a un corazón que necesita santidad? Piensa en esta pregunta: ¿se puede tener un corazón limpio sin sacar lo inmundo?
¿Se puede tener una casa limpia sin sacar lo sucio? Es difícil. Ahora miremos ese término para cerrar este punto. ¿Qué es inmundo según Dios? Nosotros tenemos un pensamiento muy lejos. Y decía un pastor en su sermón que todo lo que nosotros no podemos ver de la verdad de Dios tiene que ver porque no vemos a quién, a Dios. Y la palabra inmundo, pensamos tan poquito de ella, pensamos que es algo tan fácil, pero qué importante es saber lo que es inmundo según Dios, porque si lo hacemos según nuestro criterio, entonces pensamos en cosas que juzgamos de sucias y terribles, y lo que estamos haciendo es justificándonos con los pecados de otro, sobre todo con los de los impíos. El cristiano, cuando se le habla de inmundicia, piensa en el mundo, piensa en los que están en el mundo. Él dice, no, claro, los homosexuales, los ladrones, las prostitutas, los asesinos, los violadores. Qué inmundicia, ¿no? Terrible. Curiosamente, el Señor no llama inmundos a esas personas. Lo que Él llama inmundo está en Isaías 64:6. Acompáñeme allí para entender el concepto de Dios, no el de nosotros, no el de una iglesia. ¿El concepto de quién? De Dios. Y ese es el concepto que debemos aprender. Isaías, ¿qué le dije? 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Qué concepto tan lejos de la mente de nosotros, porque lo asociamos con cosas grotescas. Decimos, no, la inmundicia son todas esas cosas que no vale la pena ni siquiera ¿qué? Nombrar. El profeta Isaías deja claro que todo aquello, escuche, que nosotros pensamos que es justo por nosotros mismos, por nuestros méritos, eso es inmundo. Va más allá de lo que pensábamos, ¿sí ve? Porque Él conoce el corazón y no hay nada más inmundo para Dios que alguien que se crea bueno, que alguien que crea merecedor de la gracia, que alguien que crea que Dios te ama por lo que has logrado y por lo que haces, por alguien que crea que Dios te ama más a ti que a los demás. Y Dios simplemente ¿qué? Ama. Por eso no hay hijos favoritos, como dice algún autor de algún libro liberal. No hay hijos favoritos. Dios no tiene ningún favorito. Dios ama a su pueblo de manera igual. Jamás porque seamos capaces de hacerlo por nosotros mismos lograríamos un solo agrado de Dios. Todo está relacionado ¿a qué? A la gracia y a la misericordia. Si hay santidad en una vida, es porque Dios te la ha dado. Es porque Dios te ha permitido caminar con Él y es porque Dios te ha guardado del mal. Todos los hombres que servimos, las mujeres que sirven en las iglesias, todos los que hacen algo de servicio en la iglesia, deben procurar la santidad, dice, sin la cual nadie verá al Señor. Acompáñeme a Proverbios 30:12. Proverbios 30:12. Dice el texto: hay generación limpia. Escuche bien, hay generación limpia ¿en qué? En su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. O sea, lo más terrible es encontrarse con personas hablando de creyentes que parece que fueran mejores que otros y simplemente están en un engaño en su corazón. Dios limpia la inmundicia a todo aquel que salva para no vivir más así, sino para ser limpio de corazón y para poder ver a Dios. Ezequiel 36:29, acompáñeme allí. Ezequiel 36:29 dice: y os guardaré
de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os daré ¿qué? Hambre. Y en 25 de Ezequiel 36 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seré limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Note quién hace esa limpieza: el Señor. Y la hace una vez y para siempre. El compromiso del creyente es, a partir de ese tiempo, conservar esa pureza y conservar esa limpieza. Usted no pide perdón para salvación, entienda eso, los que somos creyentes. Si no eres creyente, necesitas pedir perdón ¿para qué? Para salvación. Los creyentes pedimos perdón ¿para qué? Para santificación. Ya no para salvación, porque ya somos salvos, pero sí porque necesitamos limpiar ¿qué? Nuestros corazones. Tercero, porque ellos verán a Dios, dice. Esa es la recompensa de los que son de corazón limpios. Ya hablamos del corazón, ya hablamos de la limpieza. Ahora la bienaventuranza dice que todos aquellos que sean limpios de corazón, ¿qué pasa? Verán a Dios. Esta bienaventuranza tiene un significado escatológico y un significado presente para nosotros, o sea que tiene dos significados. Por un lado, solo se podrá cumplir plenamente cuando estemos con el Señor, porque solo así le veremos a Él tal como Él es, solo así le veremos a Él cara a cara. ¿Y por qué le vamos a ver cara a cara? Porque ya no hay pecado que nos estorbe. Entonces podemos verle y contemplarle en su totalidad. Acompáñame a Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Dice el texto: amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora, ¿sí ve? Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejante a Él, porque le veremos tal como es. ¿Sí ve? Ahí está hablando de ese cumplimiento. ¿Dónde? En el futuro. Primera de Corintios 13, 12. Primera de Corintios 13, 12. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Un día sabremos toda la historia, cómo nos salvó, cómo hizo esa obra que nos parece increíble, invisible a nuestros ojos. Pero no podemos conformarnos con esto de pensar que solo al final veremos su santidad y su gloria. También podemos decir que los limpios del corazón ven a Dios, porque les es iluminado su corazón para ver y conocer la verdad. ¿Cómo ves a Dios en este mundo? A través de la verdad. Cuando vives la verdad y la conoces. Hemos visto a Dios obrando en corazones. Tal vez alguien que esté al lado suyo o en este lugar, una persona que usted conoce diga: sí, ya se le ve un poquito el cambio, ya se le ve algo de cambio. Ahí está Dios obrando y lo podemos ver, se hace visible. Con los ojos de la fe podemos ver su obra de salvación en la tierra, no solo en nosotros, sino en todas las cosas que Él está haciendo. Cada vez que la palabra de Dios se cumple, es equivalente a ver a Dios. Cada vez que tu fe madura, cada vez que tu desobediencia es confrontada y tú haces actos de obediencia, dice la Biblia, dice esto y me lo ha dicho varias veces y no lo hago, pero ahora lo voy a hacer. Eso quiere decir que empezaste ¿a qué? A ver al Señor. Tu visión está cambiando, tus ojos están siendo transformados a la gloria del Señor. Esto pareciera que no es posible a la primera vista que nosotros tenemos, pero ¿sabe qué pasa?
Toda persona que se considera cristiano y que ha hecho una profesión de fe y dice que no es posible ver a Dios tiene un problema de incredulidad, porque la Biblia asegura que en Él somos, en Él vivimos y en Él nos movemos, y que cerca de ti está ¿qué? La palabra. La palabra es Dios escrito. La palabra es el verbo que se encarnó y vino a habitar entre nosotros y vimos su gloria como unigénito del Padre, y es la palabra la que nosotros vemos constantemente obrar en nuestros corazones. Dios por su gracia nos ha dado ese gran privilegio de poder decirle a otros que vemos al Señor constantemente, que le conocemos. Pongamos un ejemplo de humano para que lo aterricemos, y son las relaciones entre hombres y mujeres o entre personas. Hay casos donde una relación con otra persona influye en lo que somos. Podemos ver algo de otra persona en mi vida porque esa persona me ha ¿qué? Influido. Por eso los hijos son influenciados ¿por quién? Por los padres. ¿No ha visto los memes, los reels del niño que camina idéntico al papá? Y eso es una realidad. Genéticamente ha sido ¿qué? Influenciado, genéticamente. Pero aparte de eso hay ciertas palabras que se quedan con nosotros que usaban ¿quién? Nuestros padres, nuestros abuelos. Por eso dice que las malas conversaciones corrompen ¿qué? Las buenas costumbres. Ese es el mismo dicho popular que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Solo que cambiaron las palabras, pero las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Quiere conocer personas que en vez de limpiar el corazón se están contaminando? Están hablando con personas que no tienen fe, con personas que minan su fe, que tienen conceptos errados de Dios, que han empezado a tener conceptos humanistas, filosóficos, y somos engañados en el pensamiento y somos influenciados. Todas las relaciones que tenemos terrenalmente ejercen influencia. La esposa puede ejercer influencia sobre el esposo. El esposo puede ejercer influencia sobre la esposa. Los padres sobre los hijos, y lastimosamente los hijos sobre los padres, lo cual no debería ser así. No que no puedan hablar, sino no puede haber la capacidad de influencia. Diferente cuando los hijos son creyentes y la familia es mundana. Ahí sí, ahí se aplica el caso de que los hijos sean ¿qué? Influencia. Entonces piense por esto en un momento, si es posible, en el plano terrenal, piense cómo será de poderoso en el plano ¿qué? Espiritual. Si una relación con cualquier otra persona me influencia o yo le influencio, piense cómo será de poderoso si tengo una relación con el Dios eterno. Si todos los días hay un diálogo, yo le hablo y Él me habla. ¿Cómo le hablo yo? En la oración. ¿Y cómo me habla Él? En su palabra. Y todos los días escucho su voz. Y todos los días escucho su voz. Estoy seguro que algo empieza a quedar en el corazón. Y más que dice que su palabra es como ¿qué? Como espada de dos filos, que queda en el borde del cerebro. No dice así el texto. Que penetra hasta partir ¿qué? El alma y el espíritu, penetra. No pide permiso. A usted Dios nunca le va a pedir permiso para santificarlo. Si usted es un hijo de Dios, el Señor lo va a santificar. Obvio que eso tiene sus bemoles, como dicen los músicos, porque puede demandar un poquito de dolor, un poquito de crisis, como hablaba esta mañana en el otro sermón, un poquito de esa escuela que no nos gusta. Le voy a dar la dirección completa de la santificación: la calle del dolor y la casa de la misericordia. Puede ir a esa dirección y ahí la va a encontrar. La calle del dolor santifica pleno. Esa es la más preciosa que puede conocer un cristiano. Y luego lo manda a la casa de la misericordia para que ese dolor no lo destruya y para que ese dolor lo lleve realmente a Cristo, que ese es el propósito del sufrimiento. Con el tiempo, cuando una persona está siendo santificada,
en una relación constante con el Señor, termina entendiendo las palabras de Juan el Bautista. Es necesario, ¿qué dijo? Que yo mengüe para que Él crezca. 6 meses de ministerio y mire todo lo que hizo Juan el Bautista. Nosotros ya llevamos más de 6 meses, ¿cierto? Sí, claro, ya llevamos hartos años y confiamos que el Señor nos va a ayudar. Vamos a terminar con el Salmo 24 que leímos ahora esta mañana, esta tarde al empezar. Salmo 24 es el salmo que todos los estudiosos usan para hablar de santidad y de limpieza. Sobre todo los versículos 3, 4 y 5. Salmo 24, 3, 4 y 5. Mire lo que dice. Preguntas que nos gustan, ¿no? ¿Quién subirá al monte de Jehová? Pregúntese eso. ¿Quién? ¿Quién puede subir? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas ¿qué? Vanas. Este es casi otro sermón incluido en ese sermón, el Salmo 24 de esos versículos. Es una expresión clara de aquellos que son limpios de corazón y pueden ver a Dios. Vamos a mirar un poco el Salmo para concluir en esta tarde. Para ello miremos su contexto, versículo 1, de Jehová es la tierra y ¿qué? Su plenitud. Él reparte la tierra entre sus reyes y sus gobernantes de pacotilla como si fueran de su propiedad, dice. El hombre habita la tierra y sus gobernantes de pacotilla reparten la tierra como si fuera de su propiedad. ¿Y la Biblia qué dice? De Jehová es la tierra y su plenitud. Y Dios deja que ellos jueguen a ser dueños, ¿sí? Eso es como cuando usted está en arriendo y cree que es el dueño de la casa, igual. Usted está ilusionado, está en una fantasía. Así son los gobernantes de pacotilla, dice. Los gobernantes de las naciones, ellos se reparten cualquier país y hacen lo que quieren en las naciones. Pero la tierra no les pertenece, pues no es sino un mero habitante. Uno que arrienda en forma precaria y que puede ser desahuciado en cualquier momento. Cuando aparezca el dueño, todo lo que han repartido les será ¿qué? Quitado. Nada les quedará porque solo hay un dueño. El gran terrateniente y verdadero propietario de este planeta tiene su asiento por encima de las nubes y se ríe de los documentos, escrituras y títulos de propiedad que emiten los gusanos que se arrastran sobre el polvo. Que esa isla es de no sé quién y que aquella isla es de no sé quién y se matan por los territorios. Los gusanos de la tierra se matan y el terrateniente un día va a venir y no va a quedar nada porque no nos pertenece nada. El título de propiedad verdadero y legítimo y el derecho absoluto de posesión corresponde únicamente a uno, al Creador, al que hizo los cielos y la tierra. En el versículo 2 dice ahí claramente, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos, todo le pertenece a Él por causa que Él lo hizo, y en eso no hay nada que discutir. Y llegamos, ¿por qué hago ese contexto? Para entender el Salmo y para entender por qué surgen esas dos preguntas. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Y hay una pregunta doble. Escuche, dos verbos. ¿Quién subirá? En el versículo 3. ¿Y quién qué? Estará. Y esto nos da una luz interesante. Que hay gente que puede subir alguna vez al monte, pero otra cosa es estar y permanecer con el dueño del monte, que es Dios. No basta con subir, es necesario llegar ante Él y permanecer ante Él en santidad. Versículo 4, 5 encontramos que la permanencia la da el Espíritu Santo. Ahí está, dice, esa es la respuesta. Primero hace dos preguntas, ¿quién subirá y quién estará? Y el Espíritu Santo mismo da la respuesta, el limpio de manos y ¿qué? ¿Quién es ese? Ningún hombre es así.
Ninguno de nosotros, o sea, si llegamos hasta ahí estaríamos que descalificados ya en esta tarde, todos perdidos. Ninguno de nosotros podemos subir a ese monte porque no tenemos esas características, ni manos limpias, ni corazón limpio. Por una razón, porque estamos hechos del polvo de la tierra, porque somos pecado, porque estamos en una condición que a pesar de que seamos cristianos, tenemos un remanente, que es el que Pablo describe en capítulo 7 de Romanos, donde dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este barro que soy, de este estorbo que soy? Porque el barro es eso. Nosotros somos barro, no somos nada más, no somos puros. El mejor de los seres humanos está impregnado de vanidad y lleno de engaño, por tanto no tenemos la más remota posibilidad de subir al monte del Señor. Pero la buena noticia, como siempre, hemos escuchado que hay uno que se levantó de los muertos y ascendió al Padre. Él puede subir. De hecho, ya subió. De quien dice la Escritura que no había pecado en sus labios, que su corazón es puro, es nuestro Cristo. Y Él es la cabeza de la iglesia, y si la cabeza puede entrar, el cuerpo también puede entrar. Entonces, para entender la limpieza de corazón y eso que está hablando la bienaventuranza, nos está diciendo que solo en Cristo podemos entrar ¿a quién? Al Padre. Y podemos ir al monte del Señor. Cada vez que elevamos nuestra alma a cosas vanas, como dice el versículo 4, dice: el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado ¿con qué? Con engaño. Entonces, cada vez que lo hacemos, contaminamos lo que Dios ya limpió, porque Él ya nos limpió, pero nuestras almas se elevan a cosas vanas. Solo Cristo extendió sus manos en la cruz para limpiarnos. Sus manos estaban llenas ¿de qué? De sangre. Pero recuerden lo que hace la sangre. ¿Qué hace? Limpiar. Limpia el pecado. Su boca se cayó en la cruz ¿para qué? Para santificar nuestros labios. ¿Podría hablar? Claro. Podría pedir una docena de ángeles si hubieran exterminado todo ese monte del Calvario y no había quedado nadie allí en un instante. Solo un pensamiento, solo lo hubiera pensado, hubiera sucedido, porque lo que Dios piensa es un decreto. Si Él solo hubiera imaginado que los ángeles descendían a ayudarlo, todo eso se hubiera acabado. Pero no contaminó su mente, no contaminó su corazón nunca con un pensamiento de maldad hacia sus propios enemigos. No engañó, no mintió, cumple lo que promete y lo que ha dicho que hará para Dios, Él lo va a cumplir. Por eso el versículo 5, Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. El que entra a la presencia de Dios en Cristo recibirá bendición y la justicia del Señor ¿en quién? En Cristo. Terminemos con estos requisitos que pone ahí. Condiciones requeridas que nosotros podemos aplicar ya para aplicar la palabra de hoy. Abstenerse de obrar mal. Creo que tenemos la oportunidad a diario de obrar mal y tenemos que abstenernos de ello. 2, abstenerse de pensar mal. El primero tiene que ver con acciones, el limpio de manos. El segundo tiene que ver con el corazón, con la mente que está donde en el corazón. Abstenerse de pensar mal. Tercero, obrar bien. Le repito, abstenerse de obrar mal. Ahí está siendo limpio de manos. Ahora usted dirá, pero ¿qué tienen que ver las manos? Porque las usamos para orar. Las levantamos hacia Dios. Y la Biblia dice, levantad manos ¿qué? Santas y limpias sin contienda. O sea, sin pelear con nadie. Abstenerse de pensar mal. No, y no peleé con nadie, pero lo pensó. Lo pensó en algún momento. O lo deseó.
o deseó simplemente algo incorrecto para alguien. Obrar bien es cumplir la misión para la cual hemos venido al mundo. La traducción de la traducción de la Vulgata latina traduce la siguiente frase así. Cuando nosotros leemos en la Reina Valera, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, en la Vulgata latina dice, el que no ha recibido su alma en vano. Qué diferencia, ¿no? De frase. ¿Sí ve la diferencia tan grande en la traducción? Nosotros leemos, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Pero en la Vulgata latina, una de las primeras traducciones dice, el que no ha recibido su alma ¿en qué? En vano. ¿Qué es recibir un alma en vano? Desperdiciarla en la tierra. Vivir una vida que al final se va a perder. Ganar al mundo y perder ¿a quién? A Cristo. Lograr todo lo que queremos y al final terminar vacíos. Eso es un alma que vivió ¿qué? En vano. Al final solo lo va a separar un guión del día en que nació y el día en que murió. Esa va a ser su historia. De 1900 tal a los más antiguos, a 2000 tal. Y a los más jóvenes del 2000 tal al 2000 tal, porque nadie vive más de 100 años en este tiempo. Y solo lo va a separar un guión. Qué vida tan vana, ¿no? Qué pérdida de tiempo en esta tierra. Espero que usted no quiera que lo separe un guión, sino que no lo separe nada, que simplemente sea ahí algo simbólico de esa vida, pero que su vida quedó ¿dónde? En Cristo. Recordar los votos que hemos hecho al Señor, dice, y no ha jurado con engaño, dice el Salmo ahí. Recordar los votos que hemos hecho a Dios. Yo no sé tú en qué te has comprometido con el Señor. Eso hace parte de la limpieza de corazón. No sé cuáles han sido tus oraciones hace años. Tal vez hace 2 o 3 años dijiste, Señor, te voy a servir, y el Señor está esperando ahí. Dice, yo anoté, o sea, yo escribí la oración que tú me ibas a servir, pero pues no ha vuelto a hablar, no ha vuelto a decir nada del asunto. Señor, voy a santificar mi vida. Y dice, eso está escrito ahí en las oraciones. ¿Sí sabe que hay un registro de oraciones? El Señor las tiene guardadas. Hay un registro de lágrimas, dice el salmista, en tu redoma estaban ¿qué? Mis lágrimas, en esa coquita ahí. Espero que ya no sea coquita, sino que sea una olla, o sea, ¿sí? Algo grande donde usted ha derramado su corazón. Pero solo traiga a memoria por un instante aquellos compromisos que usted ha hecho con Dios desde que empezó su vida cristiana. Eso es ser limpio de corazón. Tener el carácter de decir, sí, Señor, un día yo hice una oración y dije que te iba a servir, perdóname, no lo he hecho. Un día dije que iba a obedecer en aquello porque la palabra vino a mi corazón a través de un sermón, a través de la Biblia, a través de un libro, también es válido. Y Dios me habló. Pero es un momento, ¿no? Uno lo dice en el momento. Luego pasa el tiempo y el corazón no se limpia. Le invito a que se ponga sobre sus pies y vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor.